niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Martes de Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos otra vez con ustedes, con nuestro Martes de Justicia. Ojalá fuera otro el panorama de la justicia, precisamente, cada vez que nos encontramos aquí con ustedes. Pero bueno, aquí estamos. Por el momento teníamos y tenemos pensado para hoy analizar algunos aspectos o comentar en especial algunos aspectos de esta ley del odio. Se llama Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, pero que yo digo que más bien es la Ley del Odio. Ya hablaremos de eso más adelante, les explicaré por qué. Y bueno, y algunas otras consideraciones en relación a lo que estamos viviendo en Venezuela con la justicia y la concepción que de la misma se tiene en la actualidad. Estamos hoy con mi amigo Barnaghi aquí, que me está apoyando verdaderamente. Y teníamos unas cositas que decirles por allí, un servicio público y otras más, ¿no? Encantados de saludarles, nuestra maravillosa audiencia. Yo le estoy haciendo el quite a quien es abuela por segunda vez desde hace 3 días, creo 4 días, nuestra querida Thaís Peñalver. Entonces tengo el honor de acompañar a la magistrada emérito Blanca Rosa Mármol de León. Y efectivamente estoy aquí para apoyarla. Voy a leer primero los créditos, gracias a los cuales llegamos a todos ustedes. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. Nuestra productora, Juliet Córdoba. En los controles, nuestro querido amigo César González. Y en la conducción, el día de hoy, la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Y su servidor Daniel Barnaghi. Por favor, si desean comunicarse con nosotros, háganlo por la mensajería de texto Dilo. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Pueden llamar a la cabina. En nuestro número directo es 0212-482-9750 o enviar un Twitter a nuestra cuenta de la emisora @RCR750. También quiero mandar un saludo muy especial a quienes nos están viendo a través de nuestra plataforma digital rcr.tv y por Periscope mediante la cuenta RCR750. Pero hay un servicio público que queremos hacer en nombre de la doctora Blanca Rosa Mármol de León y mi persona. Para un niño de 5 años se requiere con urgencia Valpron de 250 o 200 miligramos. Quien sepa dónde conseguirlo, pueda donarlo, por favor llamar al 0412-618-7464. Repito, Valpron de 250 a 200 miligramos. Favor llamar al 0412-618-7464. Y ahorita sí, doctora, arrancamos con nuestro tema. Y me voy a atrever a hacerle una pregunta para arrancar. ¿Esto se trata de una ley o de un adminículo de justicia? Bueno, yo creo que eso del adminículo me parece muy interesante. No sé exactamente hasta qué nivel lo estás interpretando, pero ley no es, indudablemente. Entre otras cosas, porque ya lo hemos dicho hasta la saciedad, viene emanada de una ANC que es espuria y que además está actuando fuera de su competencia al pretender hacer leyes que no está entre las facultades de esa constituyente. Ahora bien, esta es una ley que, como yo les decía al principio, es una ley no contra el odio, sino del odio. Y el primer pensamiento que me vino cuando la vi,
y cuando la oí, es, bueno, una acción absolutamente pertinente de acuerdo con su artículo 1, ¿verdad? Que dice que tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco y prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigación, discriminación y violencia, y la efectiva vigencia de los derechos humanos. Bueno, ¿por qué no empiezan por eliminar las torturas? Todos sabemos que hay tortura en Venezuela y hay presos políticos, y los presos políticos están siendo torturados. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo se puede hablar o se puede promover o publicar, que ya es un hecho, una ley presuntamente contra el odio en un país donde hay tortura sistemática? Tortura, hay presos políticos, y a mí también me surgieron, bueno, todas las preocupaciones posibles cuando tuve la oportunidad de leer la así llamada ley. Yo entiendo que se llama ley, pero para mí una ley que no venga emanada de una Asamblea Nacional realmente me cuesta un poco, a pesar de que entiendo que la Asamblea Nacional Constituyente existe, así sea espuria, pero existe, ¿no? Sí, la tenemos allí. La tenemos ahí. Sí. Sin embargo, doctora, yo quería preguntarle, una ley de esta naturaleza, cuando no hay separación de poderes, no hay equilibrio de poderes y no se puede afirmar que hay una plenitud del Estado de Derecho, ¿cómo podemos asegurar que va a ser aplicada de manera no personalizada hacia ciertos grupos políticos del país? Si va a ser aplicada con el mismo equilibrio para quienes en el canal del Estado se dedican a destruir, a difamar a las personas que no son afectas a los ideales del sistema. Cuando no hay un Estado de Derecho, repito, y no hay equilibrio de poderes, ¿cómo se garantiza el ejercicio, el ejecútese feliz de esta ley, entre comillas? Sí, fíjate, eso es muy importante, y no puedo dejar de decir que es una ley peligrosísima, porque en realidad esta ley no es contra el odio, esta es una ley que es del silencio de cualquier crítica que se le pueda hacer al régimen. Y creo muy importante destacar de esta ley que dice en su artículo 6 que en caso de dudas, que es parte de lo que tú estás planteando, en caso de dudas en la interpretación o aplicación de la presente ley constitucional, se adoptará aquella alternativa que brinde mayor protección a los derechos humanos, la paz y la convivencia pacífica. Entonces, cabe la pregunta, o viene la pregunta, ¿a juicio de quién? ¿A juicio de quién? ¿A juicio de quién? Y entonces hay una terrible comisión aquí, ¿verdad?, que se llama la Comisión para la Convivencia Pacífica, que dice, se crea la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica como espacio interinstitucional encargado de ¿qué? Óiganlo bien, de diagnosticar, organizar y formular las directrices de la política pública destinada a promover y garantizar la dignidad humana, reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, todo eso que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad? Ahora bien, esos integrantes de esa comisión son los que quiero destacar por lo de la objetividad que estábamos conversando ahorita. Y están en el artículo 18. Y el artículo 18 nos dice que esa comisión, con ese nombre tan bonito, para la promoción y garantía de la convivencia pacífica, estará compuesta nada menos y nada más que por 15 integrantes que los designa ¿quién? La ANC, la Asamblea Constituyente Comunal. O sea, se pagan y se dan el vuelto de alguna manera. Correcto. Y además ellos deben rendirle informe a ella, a esa asamblea. Lo dice aquí la ley. Pero entonces quiero decir los integrantes para que nuestros oyentes lo vean, lo oigan y se den cuenta de lo que significa. Son primero 3 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego el ministro del Poder Popular. Yo voy a obviar el ministro y la ministra, toda esa historia de cómo ellos hablan. Del doble género. Sí, el ministro, totalmente, incorrecto. El ministro del Poder Popular con competencia en educación universitaria, el de Relaciones Interiores, el de Comunicación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, el defensor del pueblo, la defensora pública o defensor público general, el rector del Consejo Nacional Electoral del CNE,
y 3 voceros de organizaciones sociales que tengan por objeto la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia. Yo creo que ahí está dicho todo. Sí, doctora, 2 comentarios que le quiero hacer y preguntar. Primero, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de integrantes y los integrantes de un comité de la Santa Inquisición? Exactamente, es eso. Es un comité de la Santa Inquisición que va a decir quién cometió el delito, de qué forma, además con el agravante, que había que decirlo en primer término quizás, que es como constituyen un tipo penal abierto, porque no dice en qué consiste realmente el delito, sino que es a criterio de esta comisión. La otra cosa que le quería comentar antes de pasar a lo siguiente es que en ningún momento del texto se presume de la inocencia de esa persona que va a ser acusada de haber cometido un crimen de odio. Es verdad. Que eso está en la Constitución, está en el Código Penal. Así es. La presunción de inocencia. Más bien yo lo que interpreté, por supuesto, yo no soy abogado, o sea, mi doctorado es en ciencia política, pero yo no soy tiene abogado. sentido común y el derecho es lógica. Entonces, el derecho de lógica, ahí es donde yo me identifico tanto con ustedes. Claro. Porque los ingenieros trabajamos a partir de la lógica. Exacto. Entonces, y por eso yo me entiendo muy bien con los ingenieros. Qué bueno, gracias. Y con los físicos. Y con los físicos en especial. Entonces, ¿qué se hace con la inexistencia, la presunción de la inocencia de esta persona que va a ser elevada ante este santo Tribunal de la Inquisición? Sí, exactamente. Santo Tribunal de la Inquisición. Sencillamente, eso no existe. Esa presunción de inocencia. Y es bueno decir cuáles son los delitos. Yo creo que de una vez por todas es bueno decirle a la gente cuáles son los delitos que están tipificados aquí. Y déjame buscarlos. Empiezan en el artículo 20. Entonces, un delito es el que públicamente o mediante cualquier medio, acto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio. Eso es lo que te digo del tipo penal abierto, porque ¿cómo? La discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia a determinado grupo social, etcétera. Bueno, pero la pena, 10 a 20 años de prisión. Luego pone como agravante, que lo decía ya Jimio en el programa anterior, que sea hecho por odio, que es un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia a un grupo racial, etcétera. En estos casos, la sanción aplicable será el límite máximo de la pena. Entonces, si el agravante está en el tipo, entonces siempre será la pena máxima, que es lo que se pretende con esta ley. Pero además, quiero que oigan muy especialmente, porque estamos aquí en la radio hoy, el artículo 22 dice: el prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, etcétera, serán sancionados con la revocatoria de la concesión de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. O sea, no les bastaba esa ley. Ajá. Esa era la pregunta que yo le iba a hacer a usted, doctora. Yo veo que hay una noción de incrementalidad entre la anterior Ley de Responsabilidad Social y esta. Total. ¿Cuál es esa incrementalidad? Fíjate que las penas son mucho mayores y lo que nosotros estamos hablando, que hay una comisión de la Santa Inquisición, hay una subjetividad total en la determinación de la acción delictiva y se llegan al punto de que van hasta las redes sociales. Y aquí mismo dice, en el caso de las redes sociales, es muy importante, amigos que nos escuchan, que dice que en las redes sociales y medios electrónicos, si la difusión de los mensajes a que hace referencia este artículo no se retira dentro de las 6 horas siguientes a la publicación, entonces la persona jurídica responsable será sancionada con unidades tributarias de multa. Y llega incluso a plantear el bloqueo de los portales. De manera que se dan cuenta que va directamente a reforzar no solamente la hegemonía comunicacional, sino ya que esto es para establecer un silencio absoluto. O sea que Venezuela no es Cuba, sino es peor que Cuba. Aparentemente. Nos tenemos que ir a un corte, queridos oyentes. Ya regresamos con ustedes. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver
por RCR 750 AM. Les estamos presentando la reposición de este programa de archivo de RCR 750 AM. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos. Esos serán los temas acerca de los cuales conversaré junto con Thais Peñalver en Buen Provecho. Los invita el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. En el caso del cáncer de mama, hay más de 9 tipos de cáncer de mama descritos. Por eso es que cada uno tiene un tratamiento diferente. Normalmente va a depender de 2 variables. Una, de la zona donde se esté desarrollando el cáncer. Y 2, de la carga genética que tenga ese tipo de cáncer. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los primeros auxilios son las primeras medidas que se le dan a una persona que sufre un accidente o que sufre una situación que amenaza su vida. A es aire, ver si la persona está respirando, o si hay flujo de aire. B es verificar la vía aérea como tal. Y C es si la persona le está latiendo el corazón, si tiene pulso. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thais Peñalver, @RCR750. Bienvenidos, queridos oyentes. Yo le mando un saludo por este medio a nuestra querida Thais Peñalver, que estoy seguro que nos está escuchando. Y yo también, un beso. Un beso grande. Ahorita 2 veces abuela. Así Qué es. bonito ser 2 veces abuela en un mismo año. Qué bien. Sí, estupendo. Doctora, yo estuve sacando, quizás por mi formación profesional, algunos números de la así llamada ley contra el odio. Y me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, la palabra justicia dentro del texto, pero que no hace alusión al nombre de una institución pública, como por ejemplo el TSJ, que es el Tribunal Supremo de Justicia, o el Ministerio de Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Exceptuando esas nomenclaturas, la palabra justicia dentro del texto aparece 0 veces. 0. La palabra paz aparece 42 veces. La palabra odio aparece 30. Y la palabra intolerancia aparece 24. ¿Qué me pasó por la mente? Me gustaría muchísimo escuchar su sesuda opinión al respecto, pero veo que aquí el interés no es aplicar la justicia porque no aparece en la ley, lo cual es una contradicción, porque se supone que las leyes están hechas para que exista impartición de justicia. No, aquí hay una fijación con la tolerancia y el respeto a la diversidad, que es exactamente lo que no tenemos. Exacto. Pero entonces yo lo que me pregunto es cuando aparece en una ley así donde la palabra justicia es 0 veces, pero la palabra paz 42. Pareciera que aquí lo que se quiere es forzar una paz en silencio.
La paz de los sepulcros. La paz como de los digo yo. sepulcros, exactamente. Sobre eso quería que me hiciera algún comentario, Sí. estos números. Es muy importante tu reflexión, porque realmente eso revela lo que es la intención de esta ley que se ve a través de toda su lectura. Porque esta es una ley que empieza por hacer énfasis, como dijimos al principio, en ese artículo 1, que como dicen coloquialmente, bueno, cualquiera cae, ¿verdad? Porque ellos insisten en que quieren erradicar toda forma de odio, de desprecio, de hostigamiento y asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos. Bueno, la efectiva vigencia de los derechos humanos se garantiza respetando la Constitución. Los derechos humanos están en la Constitución. Y nosotros tenemos el Código Penal con los delitos, incluido el que ellos pretenden aquí desarrollar y que lo volvieron 5 artículos y que le pusieron unas penas altísimas. Y hay que destacar esas cosas que son muy importantes. Es una ley que, pretendiendo ser de tolerancia y que no piensa en la justicia o no la nombra por ninguna parte, se afianza en las penas altas, en que no existen los atenuantes, se empeña en poner agravantes como el hecho de que haya sido ejecutada por odio, pero además llega al límite de que amenaza a las autoridades que no la apliquen. Entonces es algo realmente que es aterrador, porque dice que el funcionario público que no detenga a la persona que esté cometiendo presuntamente ese delito será prisionero, también será Sí, justamente castigado. Yo le quería comentar que en el artículo 24 de la ley se magnifica el concepto de disciplina por encima de conciencia. Sí. Pero ¿de qué estamos hablando? De la conciencia sobre los delitos de lesa humanidad. Es decir, está tratando de echar para atrás toda la evolución de la humanidad, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente. De lo que significa que los cuerpos armados tienen una responsabilidad individualísima, la cual es irrenunciable. Claro. Y que es parte del orden jurídico mundial. Así de es. Cuando tú estás siendo testigo de un acto de lesa humanidad, tú tienes que proteger para que ese acto no ocurra. Estás obligado a actuar. En esta ley es exactamente lo contrario, es una reversión, es un regreso al siglo XIX en ese sentido, donde se desconocen los delitos de lesa humanidad por parte de los uniformados. Es decir, la disciplina es más importante que el respeto a la conciencia en cuanto a lo que significan los derechos de los delitos de lesa humanidad. Sí, yo creo que es bueno leerlo rápidamente porque no me gusta atosigarlos con lecturas fastidiosísimas de normas mal redactadas además. Pero sí la idea general. Dice, todo funcionario policial o militar que en ejercicio de sus funciones voluntariamente se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos en la presente ley, y recalco, o para detener a la persona respectivamente responsable, ¿verdad? Salvo que medie circunstancias de fuerza mayor o fuerza insuperable. Entonces, es una amenaza porque lo van a sancionar nada menos que con prisión de 8 a 10 años. A 10 años. Y con esa misma pena amenazan y leo lo que dice la ley, a todo el personal de salud que en ejercicio de sus funciones en instituciones públicas o privadas voluntariamente se abstenga, omita o retarde atender a una persona por razones de odio, discriminación, desprecio o intolerancia. Volvemos al punto del tipo abierto que te dije. O sea, van a determinar entonces, será esta sacrosanta comisión de la Inquisición, que esa persona no fue atendida, que esa abstención fue voluntaria y que fue por desprecio, que fue por odio, que fue por discriminación. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con la aplicación de esta ley? Por eso digo que es peligrosísima, porque es ¿cómo te digo? Una carta en blanco para todos los atropellos. Sí. Y no solamente una autorización, sino una amenaza para el que no atropelle. Es que, fíjese, cuando usted pregunta que a dónde vamos a llegar, yo tengo que hacer referencia que yo hice lo mismo, el mismo estudio desde el punto de vista lingüístico, cuantitativo, con la Constitución cubana. En la Constitución cubana
aparece dentro del texto solamente 3 veces la palabra justicia, pero siempre acompañada de impartir justicia, no del modelaje y no de la creación de la justicia como concepto de Estado de Derecho, sino de impartir justicia, y aparece solamente 3 veces, lo cual significa que en el sistema cubano, que es hacia donde se está dirigiendo la Asamblea Nacional Constituyente, y esta ley es un avance de ese modelo constitucional. Indudablemente. Básicamente significa, en mi opinión, por favor compleménteme, que la creación o el fortalecimiento del Estado de Derecho no son ni mucho menos una prioridad, sino la justicia omnímoda y la justicia titulativa, la justicia selectiva, donde además la justicia es quien define quién es el bueno y quién es el malo a priori, porque eso en cierta forma es lo que hace. Sí, es muy interesante tu observación, porque fíjate, precisamente el derecho penal es muy estricto en la tipificación de las conductas punibles, en la descripción de lo que se debe castigar y de lo que constituye delito. Y todo lo que no esté y lo que no calce, por decirlo de una manera más comprensible, dentro de los requisitos que se establecen en la norma, está permitido. Y lo que está puesto como delito está prohibido. Y por eso son pocos los delitos y la mayor parte de las conductas pues son las permitidas. Pero por la vía de este tipo de leyes se va a la restricción de la mayoría de las acciones humana, porque fíjate que aquí cabe casi cualquier actividad. Cosa. Yo me pregunto, doctor, y le pregunto a usted, ¿qué pasa cuando un ciudadano común dice abiertamente, por ejemplo, en una entrevista a una radio, o ya no voy a hablar de televisión, que tiene hambre, que no consigue los alimentos? ¿Eso es odio? Una buena pregunta. ¿Se puede pensar que con eso se incita al odio o al desprecio? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que la Comisión de la Santa Inquisición va a decir que eso es así. Así como también pensé que cuando se amenaza con el castigo a los funcionarios, lo que acabamos de decir, a los funcionarios, a los policías, pues que no apresan a la gente, porque lo que podría considerarse un delito previsto en esta ley, bueno, también entonces esa de no atender a la enfermedad, me imagino que significa que cualquier persona que vaya a cualquier clínica hay que atenderla entonces obligatoriamente, porque si no se puede decir que se dejó de atender por odio o por desprecio o por discriminación. De manera que todo esto va configurando o terminando de configurar una red tremenda que atenta claramente contra la libertad. Y lo que en relación a lo que decías de la Constitución cubana, no es de extrañar que no exista la palabra justicia, porque es que la justicia no es una consideración en este tipo de regímenes y en estas constituciones, porque si vemos el interés y el entusiasmo que le han puesto a la redacción de esta ley fuera de sus competencias y con esta velocidad para cubrir estas actividades que nosotros hemos leído aquí, no hay duda de que el último objetivo es restringir el área de las actividades de los que vivimos aquí en Venezuela. O sea, que no podamos expresarnos, que como tú acabas de decir, la persona no pueda decir, mira, yo estoy padeciendo por una enfermedad que no puedo curarme porque no consigo las medicinas, tengo mi familia pasando hambre porque aquí no hay alimentos, porque todo eso se puede decir en cualquier momento, convenientemente, que constituye un delito de odio. Y quería destacar también aquí que además de todo, entonces hay que rendirle, los encargados de la aplicación de esta ley tienen que rendirle cuentas a la ANC, a la Constituyente Comunal, y tienen que ponerle periódicamente, tienen que presentarle, ¿verdad? Un resumen, pues, una síntesis de lo actuado al respecto. Es decir, como lo decíamos al principio, se pagan y se dan el vuelto. Y es muy, muy, muy delicado porque además dice, eso no lo hemos hablado, le obliga a los medios de comunicación a darle 30 minutos semanales para que el gobierno dé mensajes en relación a esta ley, a la difusión, según ellos, de los valores del amor y de tener tolerancia y todas esas cosas
a favor de las cuales ellos pretenden que está esta ley. Hay una máxima en psicología que dice que dime de lo que te ufanas y te diré de lo que careces. Exactamente. Yo, al ver que aquí se habla tanto de amor, de tolerancia, de paz, yo me hacía la pregunta, ¿será que es necesario poner en un papel todas las ausencias en términos pragmáticos de este sistema? Por ejemplo, por eso es que yo decía, vamos a empezar por revisar cuántos presos políticos tenemos. Vamos a empezar por ver cuántos han sido torturados y están siendo torturados. Vamos a ver cuántos procedimientos abiertos hay por eso. Vamos a ver si eso ha sido castigado y si va a cesar con la puesta en práctica de esta ley. Pero yo entonces también le pregunto, una Asamblea Nacional, la real, que ha sido fallida en algunas de sus actuaciones, exitosas en otras, pero en muchas realmente no ha estado al nivel de las expectativas de la sociedad que tan mayoritariamente votó por ella y que logró obtener los 2/3 de los curules. ¿Qué puede hacer cuando no hay poderes separados, cuando no hay a quien acudir? ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional en este momento? Sí, fíjate, lo que nosotros tenemos con la Asamblea Nacional realmente, como tú lo dices, es muy preocupante y es una tragedia, hay que decirlo así. Porque nosotros vimos cómo desde el principio, vamos a decir enero de 2016, que estábamos tan contentos porque habíamos ganado la mayoría y el plural de que habíamos se refiere a la oposición democrática, teníamos muchas esperanzas para la recuperación del ejercicio de nuestros derechos y vimos realmente cómo ya había un plan del régimen de paralizar la ejecutoria de esa asamblea a través nada menos y nada más que del Tribunal Supremo de Justicia y más específicamente de la Sala Constitucional. Entonces, la Sala Constitucional, se encargó de paralizar la ejecutoria de la Asamblea Nacional porque anulaba sistemáticamente todas las actuaciones, pasando por la ley de amnistía, que era una de las mayores expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Además de eso, hubo sí un poco de lentitud y de tardanza en la Asamblea en el ejercicio de sus potestades. Pero yo creo que siempre estamos a tiempo. Yo creo que siempre la Asamblea puede ejercer sus potestades, porque sus potestades están allí y están en la Constitución. Y por eso yo siempre exhorto a los diputados nuestros que están allí en la Asamblea a que cumplan con sus funciones y que empiecen a hacer todas aquellas acciones que todavía están pendientes. Una de ellas, enfrentar de una vez por todas la doble nacionalidad del presidente, porque eso no quedó resuelto. Otra, continuar con el procedimiento de abandono del cargo del presidente, porque eso no se llevó hasta su final y no se convocaron las elecciones para sustituirlo. De manera que esas son la otra, muy importante, la designación de nuevos rectores del CNE, que sería la única garantía o una de las más importantes para aspirar nosotros a algo que se parezca a una elección objetiva e imparcial. De manera que yo creo que sí podemos seguir intentándolo. Doctora, le voy a dejar una pregunta al aire porque tenemos que irnos al corte. ¿Dónde tenemos más probabilidad de conseguir resultados? ¿En el exterior del país o en el interior? Ayer en la ONU se discutió el caso venezolano con la fórmula Arria. Pero me gustaría que me responda al regreso porque nos vamos a un corte. Ya regresamos con ustedes. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Les estamos presentando la reposición de este programa de archivo de RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa, y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa, más acción, menos discurso. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío le tira Andrés Eloy. Va un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo. Se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Buen Provecho. Hoy con la doctora maestra de mérito del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Blanca Rosa Mármol de León, y este servidor Daniel Barnaghi. En el aire, fuera del aire, le estaba comentando, doctora, que yo estaba recordando una escena muy particular cuando falleció el anterior dictador de Corea del Norte, donde se hizo muy rápidamente una ley y la ley castigaba fuertemente. La ley tenía 2 componentes. La primera, que era obligatorio llorar al dictador. Pero además era castigado muy fuertemente a aquellas personas que no le lloraran al dictador. Y además estaba bastante claramente escrito
que no era lo mismo tener unas lágrimas que llorar como se quería. No podían ser de cocodrilo. Jipeos, no podían ser de cocodrilo. Y recuerdo las escenas en el momento donde la gente tenía estas manifestaciones, histéricas, ¿no? De llanto por el dictador, pero que eran forzadas por una patético. ley. ¿Hago mal en recordar esa escena de cara a lo que estamos conversando? Hace muy bien, y eso me trae a la mente una observación que yo hice, que la puse por Twitter recién publicada la ley, que yo dije, así como el amor no se puede decretar, que es lo que tú estás diciendo, el odio no se puede prohibir. Porque los sentimientos humanos no se pueden trasladar a leyes. Y no son ni buenos ni malos, solo existen. Existen. Es así. Entonces es muy pertinente lo que acabas de decir, y yo creo que ese es un buen resumen de la inutilidad de esta ley, que solo va a ser usada para censurar a los medios, como hemos visto muy claramente contra la radio, la televisión, inclusive las redes sociales. Sí, a propósito de lo que usted está diciendo, me voy a permitir leer algunos mensajes que nos están llegando por las redes sociales, que han estado bien activas. Carlos García, definan qué es el odio, porque es un concepto tan amplio como definir una ley del amor. Sí. Es más bien una ley mordaza, pero aplicada al público en general. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido hacer reglas de las leyes sobre los sentimientos. Eso es absurdo. Claro. Sigo leyendo. En una buena parte fíjese, esto es una opinión interesante. Sebastián Cifuentes, pero en una parte donde una buena parte de la población es feliz en la escasez, en las colas, con la inflación actual, no es de extrañar que apoyen un despropósito de ley como esta. La mayor incoherencia es que se quejan de la situación, pero al mismo tiempo dicen vehementemente que están con la revolución, así aguanten hambre. Esto solo sucede en un país como Venezuela. Eso yo vi un reportaje, le agradezco al señor Cifuentes, que hacía alusión a eso. Una entrevista muy reciente de una persona de calle que decía que bueno, que sí, que estaba pasando hambre, pero está totalmente resteado con la revolución. Y entonces aquí es donde quizás a mí también me surge una duda, que hay una parte de la población que no sabe que se puede vivir muchísimo mejor, y que de hecho vivimos mejor hasta hace no muchos años. Pero fíjate, es muy pertinente el comentario del oyente y que tú refuerzas, porque trae varios aspectos a consideración. El primero, que tú acabas de decir, que hay gente que dice, estoy pasando trabajo, pero estoy resteado con la revolución y no recuerda pues tiempos de una vida mejor. Pero fíjate que eso llega al extremo, que a mí alguien se me acercó una vez y me dijo, no sé por qué, pero se me acercó y me saludó, pero me dijo que estaba con la revolución. Yo le dije, bueno, me parece muy bien, pero usted se da cuenta que hay desnutrición, de que se están muriendo niños por desnutrición, de que el difteria, malaria que tenemos con las enfermedades y con los alimentos. Y me ha dado esta respuesta que me dejó realmente desconcertada, que es coherente con lo que tú estás diciendo. Me dijo, bueno, sí, pero somos nosotros. Sí, eso es una cosa que... Entonces, ¿quién fue? Entonces viene la pregunta. ¿Quién fue que instauró eso de la diferencia, del odio y de la discriminación? O sea, somos distintos. Nosotros los que llegamos, bueno, si nos va mal, pero somos nosotros y no son ustedes. Sí, yo en eso quiero recordar que el discurso, el grupocéntrico, los buenos, los malos, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, fue un poco la bandera del expresidente Chávez, tanto en la campaña como sobre todo una vez que llega al poder, que es el discurso divisionista. Totalmente. De una sociedad que no lo estaba. Doctora, quisiera leer dos mensajes. Sí, es muy importante que leas la participación. Sí, Esmeralda del Valle Ávila de Franco, la paz no se decreta. Pero hay una pregunta que me parece muy importante, que la emite Tamara Eugenia Infante Chirinos. Doctora Rosa, una pregunta, ¿a los diputados se les puede hacer revocatorio? Bueno, sí, eso es importante. Eso es algo que yo también me he planteado y de verdad no tengo la respuesta para eso en este momento, porque yo digo que el revocatorio sería convocar a la elección de nuevo de los diputados. Por ejemplo, lo que yo tengo en mente, no sé si es lo que tiene el oyente, los que no cumplen con sus funciones.
O sea, si los diputados no cumplen con sus funciones, entonces debe encargarse el suplente y hacerse una nueva elección. Esa es mi opinión. Pero de todas maneras, quiero recalcar que no tengo bien fundamentado esto porque tengo que investigar, porque realmente es una situación que tenemos planteada. Tiene toda la razón en el planteamiento. Sí, ya tenemos que ir al aire, pero sí me gustaría dejarle otra vez una interrogante planteada. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer más eficiente la actuación de la Asamblea Nacional que necesitamos en un momento donde la sociedad está absolutamente callada? Pero no porque esté de espaldas a los problemas, sino porque siente que por un lado las instituciones públicas no le están respondiendo ni siquiera a las propias, y por otro lado una parte significativa de la sociedad se siente totalmente traicionada por esos líderes que además se abrogan una representación en otras esferas distintas a las que fueron elegidos. ¿Cómo hacer y qué recomendar para volver a adquirir fuerza desde el punto de vista institucional en las pocas instituciones que aún quedan del lado de la democracia en Venezuela? Queridos amigos, vamos a un corte y ya regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Para hablar de democracia hay que hacerlo desde las instituciones democráticas, sobre todo si hay una sola, que es la que queda. Es la única que nos queda. Es la única que nos queda. Y por eso tenemos que exigirle que defiendan nuestros derechos, que los hagan valer y sobre todo, siempre insisto, que ejerzan sus potestades, porque la Asamblea tiene potestades. Fíjese que una que tiene muy mortificada al régimen y que quizás no es la más importante desde el punto de vista que estamos hablando, que es el moral, pero está allí, es la de aprobar los compromisos del país, los créditos, el refinanciamiento que quiere el presidente y todas esas cosas, y por eso ellos quieren pasar sobre la Asamblea y han acudido a esta constituyente comunal para eliminarla, porque no es otra la finalidad de la constituyente comunal. Por eso, y para cerrar, doctora, yo creo que es un momento de oro
para entender lo que es el compromiso de construir libertades y construir Estado de Derecho. Mientras más oscura y más difícil lucen las circunstancias, y lo son, yo creo que más se puede poner el verdadero temple de esos nuevos líderes que tenemos que tener. Tenemos que recomponer esos partidos políticos. Claro. La vieja política tiene que terminar de salir. Tiene que poder haber una renovación de los partidos políticos. Claro que sí, porque fíjate, perdón que te interrumpa, yo digo que nosotros llegamos aquí con la condescendencia, con el postergar y con el negociar y comprender. Nosotros hay cosas que no pueden negociarse. Los valores, los derechos, eso no puede entrar en un diálogo. Y es por eso que nosotros tenemos que ser firmes en la defensa de nuestros derechos y de lo que son los valores democráticos y humanos. Y eso se hace a partir de las instituciones y no solo de las posturas personales. Doctora, ha sido un gratísimo placer acompañar el día de hoy. Para mí, como siempre, estar contigo y con nuestros oyentes. Saludos a nuestros oyentes, les deseamos muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado